Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una nueva sesión, de la sesión octava de este módulo 3 sobre vanguardia y narrativa venezolana en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, ya hemos pasado por, bueno, ya la gran mayoría de temas, tendencias, movimientos, autores, hemos analizado algunos textos narrativos entre novelas y cuentos. El día de hoy quiero traer a colación otro grupo de textos, relatos, ¿no? Cortos, en específico de tres autores que me parece que son claves en, en lo que es la narrativa de los años 80 y los años 90, esa transición que hay entre esta narrativa experimental que veníamos estudiando, eh, esa transición de esa novela experimental a tipos de textos narrativos más convencionales, ¿no? O si se quiere, bueno, con estructuras menos imbrincadas, más sencillas que no simples, ¿no? En esta ocasión, bueno, vamos a leer tres cuentos, uno de Nodio Quintero, otro de Laura Antillano y otro de Humberto Mata, ¿no? El cuento que vamos a analizar primero es El Combate, ¿no? Combate es un cuento de un libro de relatos homónimo publicado en 1995. Y bueno, es como uno de sus relatos más antologados, ¿no? O más conocidos, no solamente de este libro de cuentos, sino de toda la obra narrativa de Nodio Quintero. Bueno, empecemos hablando un poco sobre Nodio. Nodio es un escritor nacido en Trujillo, pero que tiene mucha reminiscencia en sus obras de la Mérida andina, ¿no? Bueno, de hecho, todo el mundo andino es como el escenario y a veces personaje principal de de su obra narrativa. Nodio Quintero, él tiene, bueno, varias obras, él viene escribiendo desde los años 70 para acá, con mucha profusión en el área de la cuentística, pero tiene también varias novelas. Él empezó a escribir novelas a partir de los años 80. Me gustaría un poco reseñar su obra con las palabras de Javier Lasarte, ¿no? Quien dice que Enodio Quintero, aunque haya incursionado firmemente y cada vez en la novela con libros como La danza del jaguar de 1992 o El rey de las ratas de 1994, amasó la consistencia de su trabajo narrativo en una cuentística de las más sugestivas en esta segunda mitad del siglo. Lo mejor de mi vida y quizá lo peor sucede en mi mente. Lo que allí se genera, ideas, sueños, anhelos o imágenes lacinantes del deseo, rebasa con mucho las evidencias avasallantes de lo real, dice el narrador de El corazón ajeno, un gran cuento de Enodio. La afirmación podría ser reconvertida con cierta facilidad en poética del conjunto de su narrativa. Quintero continúa en varios aspectos rasgos centrales de la narrativa de Garmendia, ¿no? Salvador Garmendia. La tensa fuga de lo real, el privilegio del yo, una conciencia siempre bien dispuesta a dispararse por terrenos alucinantes. Pero su trabajo acoge temáticas aún más heterogéneas y radicaliza la apuesta por una escritura volcada sobre la posibilidad de la transfiguración de lo real, aunque paradójicamente haga de la historia, la fábula narrativa, un sostén fundamental. Desde su libro de cuentos La muerte viaja a caballo, Volveré con mis perros o El agresor cotidiano, a El corazón ajeno, uno de sus últimos libros de relatos, publicado en el año 2000,
En sintonía con sus novelas, Quintero entrega una curiosa alternancia de mundos rurales y urbanos, espacios míticos e interiores, sometidos a la agencia desquiciante e imaginativa de una conciencia fabuladora. Atenta sistemáticamente a la posibilidad del desvío de los mundos de la razón y el orden, el agresor cotidiano. Enemigos imaginarios, jaurías, bandidos, ineptos sociales, dobles, persecuciones o muertes violentas, encierros o fugas, deseos eróticos o incestos, destinos inescapables, historias cíclicas, fantasmas, viajeros, metamorfosis de personajes y narradores, batallas del yo, memorias invencioneras, son frecuentes ítems de una cuentística que apuesta por desarrollar una peculiar fantástica, relatos como escenificaciones de simulacros, en juego tanto con la tradición lejana de los relatos miliunanochescos y mitológicos, como con las más próximas de las historias de bandidos o el arte contemporáneo, y por configurar realidades autónomas, hiperbólicas, en permanente danza, pero siempre al borde de la imposibilidad, la locura y la tragedia, o teñidas por el manto de melancolía. Así define el crítico y teórico Javier Lasarte a la obra cuentística de Quintero, ¿no? Yo creo que, visto en la descripción, ¿no?, que hace de la obra, podemos incluso emparentarlo un poco con la obra de Juan Rulfo, podría ser, ¿no? Por tener presente el tema rural y siempre ese lenguaje como mítico o mitificador, pero siempre también con historias sangrientas, desgarrantes, siempre en el vilo de la persecución, como ya veremos en este cuento El Combate. Vamos a entrar ahora directamente al texto. Me gustaría que, bueno, primero empecemos por recalcar un poco, ¿no?, sobre el narrador, ¿no? El narrador está en primera persona y es un narrador que está constantemente dudando de lo que le acontece, ¿no? En este caso, el narrador, que no tiene nombre, va al encuentro de un combate en el que se está preparando desde hace muchísimo tiempo, pero no sabe con quién. Él lo ignora, sin embargo, este narrador describe la situación, ¿no?, como con cierto desparpajo y como con seguridad de su tarea. Sin embargo, vemos a este narrador que está siempre dudando de lo que está contando, de lo que está sintiendo, aunque hay como marcas muy, o sea, tiene como la tendencia de a cada rato recalcar de que está herido, ¿no?, que es un combatiente herido, de que es un combatiente con heridas abiertas, un combatiente que viene de huir de su antagonista y, sin embargo, bueno, tiene esa certeza, ¿no? La certeza de que esa persona de que le causó dolor, sin saber las causas, ¿no?, del por qué, ¿no?, del por qué ocurre ese combate, él incluso lo ignora, pues es un combate del cual se estuvo preparando durante tanto tiempo, pero que es todo un misterio, ¿no? Hay un halo de misterio desde el principio a fin de la narración de por qué ocurre. Entonces aquí encontramos un texto narrativo el cual está muy marcado el hecho de que no estamos buscando entonces la comprensión real de por qué, cómo, cuándo, etcétera, ¿no?, sino que estamos buscando más bien adentrarnos en la psique de este personaje que se encuentra herido y que está teniendo como una especie de reflexión de qué fue lo que sucedió, y nos lo cuenta, ¿no? Entonces aquí lo importante es la experiencia del narrador, la comprensión, si se quiere, incluso onírica de lo sucedido, más que la resolución de la historia, que ya sabemos cómo terminó desde el principio, ¿no?
Entonces, aquí eso, lo onírico se impone como tono, o sea, o se impone en el tono y en el ambiente sensorial del relato. Ahí vamos a estar constantemente viendo cómo pasa el lenguaje de los hechos a lo que presiente el personaje. Y pareciera que se mezclara, ¿no? Hay como una mixtura allí, una mezcla de lo hecho del hecho real, de lo narrado, mejor dicho, con lo onírico. A mí me llama mucho la atención, cuando estamos leyendo este relato, me llama mucho la atención la imagen del sol, ¿no? El sol aparece 9 veces en este texto, 3 veces en momentos cumbres, ¿no? En el principio, en el medio y en el final. Entonces, uno podría leer que el sol precisamente anuncia la presencia del enemigo. Siempre, cada vez que el narrador está describiendo a su antagonista, al enemigo con el que está combatiendo, o va a su encuentro, ¿no? En el momento de púgil, ¿no? Siempre se le ve como una excesiva luminosidad al combatiente, siempre se le ve como radiante, como que provoca en el narrador un enceguecedor o una iluminación enceguecedora que no le deja realmente como que conocerlo, ¿no? A quien se está enfrentando. Entonces, por eso es que la duda es la constante de esta narración y como les decía en otras sesiones, bueno, hay narradores que les gusta mucho jugar con esto, ¿no? Con la duda de lo que está narrando. Incluso el mismo narrador desconoce lo que está aconteciendo, lo que está incluso a veces en el umbral de su comprensión. Y bueno, el sol aquí pareciera que juega un papel clave, ¿no? Fundamental, a la hora de darnos datos importantes de la narración, de la psiquis del personaje y de las acciones del contrario. O sea, por ejemplo, aquí anoto un pasaje que dice: venía envuelto en luces que parecían brotar de su cuerpo, como si en la piel le crecieran espejos. Corrí a su encuentro y a medida que me acercaba, el resplandor me enceguecía. Entonces vemos ahí la imagen del resplandor, la imagen del espejo, que va a ser muy importante, a mi juicio, en este relato, y que nos damos cuenta también, a medida que va avanzando el relato, bueno, de detalles importantes del personaje antagonista. Vemos, bueno, la armadura de la armadura que viste el contrincante de nuestro narrador. Vemos constantemente los destellos plateados, puñaladas de luz, le dice. Dice el narrador: el resplandor me fascinaba y me hacía olvidar mi precaria y mi miserable condición. Caminé otra vez en dirección a la luz y me abalancé sobre mi contrincante. Lo abracé como si hubiera reconocido en él a un hermano perdido hace tiempo en un naufragio. Las salientes de la armadura se adentraron en mi carne. Me retiré adolorido. De mi pecho, agujerado y tasajeado, manaba la sangre como de un surtidor. Entonces hay constantemente estos momentos en que el narrador se repliega y vuelve al ataque, se repliega y vuelve al ataque, y siempre está esa imagen de la luz ensollecedora respecto a él, ¿no? Entonces, aquí siempre estamos viendo, ¿no? A medida que estamos leyendo el relato, bueno, que el narrador presiente en algún momento que él es el agresor. Eso lo dice podríamos decir, en un giro de la narración clave, en el cual él dice que él presiente que él es el agresor y que el enemigo es quien se protege de él. Entonces allí vemos cómo otra vez se despliega en este texto el tema del doble, ¿no? Del doble y la otredad.
Esto, como hemos visto, se repiten como tema en muchísimos otros relatos, cuentos, novelas. En Venezuela pareciera que hay como una predilección, ¿no? Allí, pero que también, precisamente porque le ayuda a hablar mucho sobre, bueno, sobre el país, que le ayuda a hablar mucho sobre la psiquis de los personajes que se intentan retratar, etcétera, ¿no? Y aquí está muy presente la imagen del doble y de la otra edad, sobre todo al final del relato, cuando nos damos cuenta un poco de que, este, de que existe un alter ego, ¿no? Y que este alter ego es el combatiente, ese combatiente que se está mirando al espejo, básicamente. Pareciera que el combate fuera contra sí mismo, o sea, el narrador contra el narrador. Eso sobre todo se nota al final del relato y sin embargo tiene como un final abierto que ahorita lo vamos a comentar brevemente. Me gustaría citar aquí precisamente al crítico literario Carlos Pacheco, quien escribió sobre este cuento, dice: el arquetipo del guerrero y el mitema del combate, ese agonismo oscuro, bordado de misterio, tan característico de la ficción etnodiana, son desplegados aquí en su más explícita manifestación, donde subyace el referente bíblico de la lucha de Jacob contra su evasivo y divino antagonista. Está en el libro del Génesis. También aquí el duelo enriquece su significación a través del manejo del dato escondido y del movimiento de la perspectiva, el desconocimiento y desdibujamiento de la identidad de los antagonistas y su momentánea transposición, gracias a las omnímodas posibilidades que ofrece el carácter onírico de lo narrado. Carácter que solo se descubre en las líneas finales. ¿Cuál es el motivo del conflicto? ¿Quién es el agresor y quién la víctima? Se trata, como en Cabeza de Cabra, otro gran cuento de Quintero, se trata, como en Cabeza de Cabra, de un sangriento duelo más bien interior del protagonista consigo mismo. Es algo que nos podemos preguntar muy fácilmente con este cuento, pero queda el final abierto, ¿no? Al final pareciera que realmente pudiera haber una reanudación del combate, porque entonces después de que habla de cómo escapó, ¿no? Del escenario del combate nuestro narrador, de su descanso, ya un poco ya más reflexivo con respecto a todo lo que le pasó, él se acuesta a dormir y el último párrafo, sentencia, ¿no? Dice: desperté bien entrada la mañana y chapoteé en la tina de agua salobre. Por la rendija de la puerta se filtraba un rayo de sol. Entonces, si nos damos cuenta, el sol, ¿no? Que era esa imagen esa imagen sí que viene siendo presencia del combatiente, del antagonista, ese antagonista que pudiera ser un otro, pero que también pudiera haber sido él, que eso es lo maravilloso del relato, ¿no? Esa ambivalencia en el personaje, en la psiquis del personaje, pues pareciera que se fuera a sumar otra vez el combate y pareciera que este combate capaz no cesaría. Eso ya viene en el proceso de hermenéutica del cuento que cada uno puede hacer por su parte y que podremos conversar luego en las sesiones de preguntas, comentarios, respuestas, etc. Bueno, terminado un poco reseñando, analizando un poco el cuento de El combate de Nodio Quintero de 1995, ahora quisiera pasar a analizar La luna no es pan de horno de Laura Antillano. Es quizás su cuento más citado, antologado y estudiado de su obra cuentística, ¿no? Laura Antillano, ella ganó el concurso de cuentos del Nacional en 1977 con este relato. Este texto, si bien no es del año 77, por lo menos cuando se publica, ¿no? en
en el papel literario como ganador de este concurso del Nacional, se trae a colación es en los años 80, ¿no? Un libro, en el año 88, que tiene el mismo nombre, ¿no? La luna no es pan de horno. Y bueno, este cuento es muy característico de la obra narrativa de Antillano. Ella aquí da cuenta de las temáticas que a ella le interesa desarrollar en su obra. Por ejemplo, el tema de la madre, el tema de la familia, o de cómo se desarrolla en las generaciones familiares, ¿no? De una generación a otra. Pero también está la voz íntima, ¿no? La voz íntima femenina que se manifiesta, bueno, a grandes rasgos por este tono sutil, a veces lírico, muy característico, ¿no? De este estirpe de narradoras al estilo Antonia Palacios, ¿no? Como veníamos comentando en sesiones anteriores. Y bueno, La luna no es pan de horno, ustedes leerán o habrán leído ya este cuento. Trata, bueno, es una carta, una misiva, ¿no? Pareciera que es una misiva o una carta o incluso un cuento, un relato que está siendo narrado por una psiquis, ¿no? Desde su interioridad, pero que tiene como esa seña, ¿no? Es como que, como está siempre interpelando, ¿no? O sea, hay evidencia, ¿no? Está interpelando a su madre muerta, su madre fallecida. Es una narradora, ¿no? Femenina, obviamente, y que siempre la está interpelando con ese tú, mamá, señora mía. Señora mía es como lo más característico, ¿no? Que le dice como seña de autoridad, ¿no? Entonces es la madre, ¿no? A quien le está escribiendo. Y, bueno, a mí me parece que en este texto en específico, aquí el acto de escribir se convierte en una proliferación del proceso de duelo de la narradora. Pareciera que aquí la autora, Laura Antillano, o sea, haciendo la distinción entre narradora, que es propia de la voz del relato, y la autora, que es la escritora, la personalidad real, ¿no? Quien escribe. Pareciera que la autora, Laura Antillano, nos estuviera señalando desde los primeros párrafos que la narradora está escribiendo, ¿no? Por eso es que yo digo que pareciera que fuera como una misiva. Pero también puede ser válido que sea, como ya dije, una narración interior, pues desde la psiquis. Y ello es producto, bueno, de la verbalización de los impulsos de la narradora, de los cuadros emocionales que describe y, bueno, del propio pensamiento, ¿no? De quien narra. Entonces, podemos ver que en medio de su soliloquio, esta hija narradora cuenta a su madre lo difícil que es continuar su vida cuando la ausencia de ella, de la madre, se percibe hasta en los más pequeños detalles, ¿no? Entonces podemos ver cómo en la narración, que siempre está en tiempo presente, pero que va concatenando con flashbacks, ¿no? De recuerdos infantiles o de juventud de la narradora con su madre. Ahí podemos ver entonces cómo se va dando también una especie de desdoblamiento, ¿no? Ella va interpelando a la madre muerta, una madre que no le puede responder, la va interpelando, se queja con ella, se queja de ella, pero también le va contando cómo va transcurriendo su vida, no solamente sus sentimientos con respecto a ella, sino cómo su vida. Y cómo ella se va delimitando, me hablo de la narradora, cómo se va delimitando la narradora a partir de la descripción de la madre. Esto es muy interesante, esta estrategia narrativa,
este, porque, porque vemos entonces aquí otra vez el tema del doble o del desdoblamiento desplegarse de otra forma muy diferente al relato anterior. Por ejemplo, aquí vemos cómo esa descripción, esa interpelación, esos recuerdos de infancia o de juventud, cómo eso la va definiendo tanto a la madre como a la narradora. Es muy interesante cómo lo hace y creo que lo hace de manera extraordinaria, ¿no? Como buena narradora que es Laura Antillano. Disculpe. Aquí, bueno, por supuesto, como tema principal está la muerte, ¿no? La muerte, la difícil aceptación de la muerte, el duelo, sobre todo, bueno, el duelo familiar, ¿no? Y creo que aquí podemos pensar un poco en los arquetipos, ¿no? En los arquetipos, en el arquetipo de la madre en específico, en conjunción con este hecho de la muerte, ¿no? El hecho mortuorio. Carl Gustav Jung, ¿no? El psicólogo simbolista de mediados del siglo XX, alumno y discípulo que abrió su propio camino, ¿no? De Freud. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo habla de lo maternal, ¿no? Dice, por antonomasia, la mágica autoridad de lo femenino, la sabiduría y la altura espiritual más allá del intelecto, lo bondadoso, protector, sustentador, lo que da crecimiento, fertilidad y alimento, el lugar de la transformación mágica, del renacer, el instinto o impulso que ayuda, lo secreto, escondido, lo tenebroso, el abismo, el mundo de los muertos, lo que devora, seduce y envenena, lo angustioso e inevitable. Ahí vemos entonces cómo este arquetipo de la madre, ¿no? Está muy enraizado con, con el desarrollo que hace Laura Antillano en su narración respecto a la madre, ¿no? Entonces, creo que aquí Laura Antillano podríamos aquí argumentar que, bueno, ella cuenta, ¿no? Que este relato ella lo escribió de una sentada, una sola noche, producto del duelo de su madre, ¿no? El que ella misma le decía, bueno, tú sigues creyendo que la luna es pan de horno, así como que diciendo tú lo que crees en pajaritos preñados. Y esto está muy presente aquí en el relato, cuando nos damos cuenta de que la madre también la interpela de esa forma, ¿no? Le dice, bueno, pero ¿tú qué crees? Tú sigues creyendo que la luna es pan de horno, pero ella misma le responde a su madre, ¿no? En algún momento, ahorita lo vamos a leer en la brevedad posible. Y bueno, a su vez, bueno, toda madre, ¿no? Que se supone está ligada al proceso de desarrollo de su hijo. Ahí vemos entonces cómo en el relato se va argumentando, ¿no? La influencia de la crianza como algo vital, pero algo inconcluso. Es como que pareciera que la narradora le estuviera diciendo a la madre, o reprochándole a la madre, mejor dicho, reprochándole el hecho de que no haya culminado su proceso con ella. Y bueno, de ahí el manifiesto temático en torno al duelo con la madre. O sea, entonces sería no solamente el duelo de la muerte, sino el duelo del proceso, ¿no? De relación entre la madre y la narradora. Muy interesante. Y bueno, por eso es que podemos decir que la madre se define o mejor dicho, la narradora se define por la madre fallecida, ¿no? Por el perfil de la madre fallecida. Fíjense cómo comienza el texto, ¿no? Dice, usted, señora mía, me dejó como regalo el desgarre y siempre tuvo la victoria final. Usted, señora, no tenía derecho a dejarnos la desesperanza como legado eterno, con este ahogarse en su ausencia y con ella, con esta sensación eterna de lo inconcluso.
Entre usted y yo había demasiado que decir todavía. Bueno, ahí vamos viendo entonces a la narradora cómo se va quejando. Le dice, usted señora, se llevó a la tumba el último despojo de la esperanza, la posibilidad de creer que puede tragarse la amargura y volcarse en un río de aguas turbias para renacer alegres y gozosos como una vida que empieza. Vemos también aquí, hay una cuestión que me interesa recalcar, que es que el perfil del personaje de la madre se va construyendo, ¿no? Se va creando a partir de enumeraciones de sonidos, de gestos y de objetos, ¿no? Que van recorriendo todos los espacios por los que va transitando la narradora en sus flashbacks, ¿no? Por ejemplo, está todos los objetos y toda la enumeración, ¿no? Que hay de los sonidos y gestos que hay en la casa en donde vivían, en el patio, en una peluquería, hay un recuerdo en una peluquería muy importante, como anécdota dentro del cuento. También hay enumeración de este tipo en, bueno, en otros espacios que ella va desarrollando a lo largo del texto. O sea, está continuamente lleno de estas enumeraciones, si se quiere. Y que a partir de eso también hay un proceso de identificación, yo diría no mágico, diría más bien que se relaciona con lo real maravilloso, ¿no? Ese concepto de Alejo Carpentier, porque pareciera que hay como un tratamiento de fantasma, ¿no? De fantasma de la madre, y que a partir de ese reconocimiento de ese fantasma, hay una identificación. Ella le dice, quería decirle, señora, que ahora puedo saber con certeza lo que usted sentía y pensaba en esos momentos largos. Ahora, como le digo, lo sé, porque de pronto me tocó ser usted, y mi inconsciente me llevó a encender igualmente ese cigarrillo y sentirme tan ausente. ¿No? Esa imagen, entonces, que existe como espejo, como desdoblamiento, ¿no? Entre la madre que fuma apaciblemente en el patio de su casa mientras ve cómo los niños corretean, juegan, etc. Entre ellos está la narradora, y como ahora la narradora la suple, ¿no? Como en ese acto que ella misma lo identifica, ¿no? La propia narradora. Incluso ella misma dice que a ella le tocó ser ahora su madre, ¿no? Ella habla de sus hijos, la narradora habla de sus hijos, como diciéndole a su madre, bueno, ahora me toca ser tú, sin embargo yo no te conozco bien, ¿no? O le reprocha, ¿no? Diferentes momentos de su vida en su proceso de crianza. Entonces, ese proceso de identificación pasa por describirle a la madre fallecida el cotidiano, ¿no? El cotidiano con sus hijas, el cotidiano en la casa, en los quehaceres. Ella dice en algún momento, fue una noche de esas cuando descubrí que usted estaba allí, estaba dentro de mí, era yo misma, ¿comprende? Puedo entonces determinar con certeza el origen de esas largas noches de insomnio suyas. Puedo palparlas, conocer su forma y su textura. Pero también tiene conflicto con el otro lado de su madre que no conocía, sino que lo conocía por unos apuntes de un cuaderno de notas que más adelante en la narración da cuenta de ella la narradora, ¿no? Antes no estaba. Entonces de repente aparece y dice, usted, señora, ha sido injusta al dejarnos el legado de su desdoblamiento. Y lo dice claramente. Esa doble mirada al mundo que nunca palpamos antes. Y a la narradora le duele no haberle hecho todas esas preguntas, ¿no? Entonces, quisiera saber tantas cosas, señora mía, dice, que usted quedó sin decirme. Y bueno, ahí vamos viendo cómo ella entonces en este despliegue de reproches, pero también de nostalgia, pero también de querencia íntima,
de reconocerse en ella, pero a la vez saberse muy diferente, ¿no? Lo que yo hablaba al principio, ¿no? De cómo se desarrolla generación en generación, es una temática que es constante en la obra de Antillano. Y bueno, por último, ella termina diciendo: mi huida, ese escape del mundo cálido, la aventura de aprender a vivir. Y aquella frase suya retumbando fuerte: la luna no es pan de horno. Claro que no es, mamá. Ahora sé lo mucho que no es. Es de piedra y fuego y dura, con un palo, con todo. Hay que estar de pie y con el ánima bien templada, porque como dice el poeta, el ánima bien templada salva a la doliente criatura. Entonces, pareciera que ya con esta carta, con esta misiva, con este discurso, la narradora lo que está intentando desprenderse realmente, ¿no?, de este desdoblamiento, como para ella empalmarlo con su propia vida. Es decir, que haya un quiebre, pero también una continuidad, ¿no? Es paradójico. En el final del cuento, bueno, precisamente empalma con la historia de este cuaderno de notas, o parece también como de la carta de la madre, ¿no?, en la que afirmaba que esperaba verse pronto con sus hijos, con sus hijas y sus nietos, con su hija y sus nietos. Y la narradora concluye ante la ausencia maternal definitiva: yo quiero que usted se ponga en mi lugar por un segundo. ¿Lo comprende ahora? Tiene ahora que comprender, señora, por qué le digo que nos dejó como legado la desesperanza, porque no ha habido nada como ahogarse en esta ausencia, en esta sensación del inconcluso. Aquí vemos entonces cómo ella, la narradora, cómo termina con este reproche, dándole un punto y final tanto a su memoria nostálgica como a su proceso de desdoblamiento, precisamente con un enigma, ¿no? Esto pareciera que le diera como un final cerrado, un final abierto, perdón, y para nada cerrado a este relato, que bueno, espero que puedan leer y releer con gusto. Bueno, para terminar, vamos a analizar un cuento de Humberto Mata, narrador venezolano. Es un cuento que también ganó el concurso del Nacional en 1992. Este cuento, bueno, es uno de mis cuentos preferidos escritos en Venezuela. Me gustaría un poco leer muy, muy brevemente lo que dice Javier Lasarte sobre la obra de Humberto Mata. Y en específico, para adentrarnos en el cuento, también en específico sobre este texto, dice: el Humberto Mata, escritor nacido en 1949, el Humberto Mata de Toro Toro, publicado en 1991, un libro de cuentos, del que destaca quizás su relato más emblemático, Incendios. Boquerón, premio del concurso de cuentos nacional en 1992 y una de las más sugestivas, intensas y desconcertantes joyas del reciente fin de siglo, la novela breve Pie de Página, publicada en 1999, que la recomiendo mucho, está publicada por El Perro y la Rana, en la que, como Incendios, relato del que parece derivarse, la narración adquiere la forma de un policial borgiano o meneciano, donde el narrar mismo, entrecortado e incierto, lleno de dudas y ocultamientos sobre la verdad y lo real, plagado de notas al pie de página que subrayan la enrevesada inutilidad de la empresa, deficiente voz, llena de voces de una memoria imposible de establecer, se constituye en problema medular y sus personajes de dudosa identidad, al borde del ser de papel, de la obsesión y la locura, ejecutores de arbitrarias pulsiones eróticas o violentas, son figuras que adensan un escenario volátil en el que la idea de un absurdo destino parece ser la única posible aproximación a la historia. Yo creo que puede ser una buena síntesis, ¿no?, de la obra narrativa de Humberto Mata, ¿no? Para también empezar, me gustaría leer brevemente lo que dice José Balsa, ¿no?,
sobre este cuento en específico. Dice, en 1992, Humberto Mata ganaba el famoso concurso de cuentos nacional con su relato Boquerón, en el que un detective debía resolver el caso de la muerte cíclica de mendigos realizada dentro del túnel de la autopista que conecta Caracas con el litoral. La ficción se adelantó por años a lo que nuestra cotidianidad cumpliría después. La ficción creada por Humberto Mata, cuyo eje principal pudiera ser ese balanceo entre lo que enigmáticamente dice alguien en otro de sus textos, la vida es menos importante que la verdad. En Boquerón, la fusión entre el detective y el crimen adquiere inesperados ecos. Tal giro convierte al posible relato policial en un símbolo escatológico, en una acusación social y política de envergadura. No hay redención para las víctimas ni para los victimarios. Estamos en el aire asfixiante, en el fuego definitivo del túnel, del extravío. Bueno, en este cuento, ¿no?, como podemos, ya adentrándonos en el análisis de este cuento, podemos ver que comienza, bueno, con la presentación de un documento olvidado en el registro del mundo que aquí se relata, ¿no? Aquí estamos hablando de un narrador, que es el jefe de la División contra Homicidios de la policía caraqueña. Y bueno, este documento olvidado se trata del archivo de nuestro personaje principal, que es Juan Achares, ¿no? Sobre unos crímenes, ¿no? Los crímenes bueno, presuntos crímenes, vamos a llamarlos presuntos crímenes, pero que se nos presenta como crímenes al principio. Entonces, el narrador lo presenta y, bueno, intenta descifrarlo en clave policial. Sin embargo, bueno, el narrador admite que se trata de una historia que intenta olvidar. Y es paradójico porque esta historia que él intenta olvidar, el procedimiento de ese proceso de olvido se da desde la escritura, ¿no?, dando explicaciones, como si fuera para alguien. Sin embargo, el narrador desde el comienzo nos está diciendo, bueno, que es mejor olvidar esto apenas uno lo termine de leer, ¿no? Es algo así, es una especie de guiño que hay. El narrador presenta los túneles de Caracas a La Guaira como un escenario asfixiante, ¿no? Recuerden que, bueno, los que sepan, ¿no?, que Boquerón es un túnel que interconecta Caracas con La Guaira, ¿no?, la ciudad capital con el litoral. Y aquí es llamado el interconector, justamente, ¿no? Aquí pareciera que hubiera, dentro de la narración al principio, hubiera como una especie de expansión de ese significante, el interconector, ¿no? Pues uno supone que no solo interconecta una ciudad con otra, sino que hay algo más por descubrir. Entonces, esto va a ser clave durante toda la narración, este tono, este modo de sugerencia, y va a ser clave para la construcción del relato en sí. Vemos que está dividido este texto en 5 partes, ¿no? La parte más larga, ¿no?, que es la presentación, ¿no?, del narrador, que es la cuarta parte, es el narrador que como nos presenta un retrato presunto, ¿no?, obviamente, de Juan Achares, quien fue también, antes que el personaje narrador, fue el jefe de la División contra Homicidios. Nos los presenta, bueno, con sus manías, que son muy importantes para este texto, ya lo veremos por qué, para luego pasar a conocer el archivo, ¿no? El archivo, ese documento olvidado y por olvidar, en el que, bueno, se nos presenta el archivo, conocemos el archivo, que consta también de varias partes, pero que básicamente, bueno, es un compendio de informes en el que se nos informa que, bueno, hubo 3 cadáveres muertos, 3 cadáveres de mendigos muertos por envenenamiento debido a la inhalación de gases tóxicos en Boquerón 1.
Entonces, esta narración, esta descripción que se hace al principio de estos túneles asfixiantes, bueno, ya vemos que tiene un propósito, ¿no? Que es el de presentarnos a estos tres cadáveres de mendigos muertos por asfixia. Posteriormente, bueno, vamos encontrando más datos sobre estos cadáveres, ¿no? Conocemos el dato importantísimo, clave, de que ahí está la ausencia de las huellas dactilares de los cadáveres y que es un leitmotiv para el propio Achares, en el sentido de que no permite, o sea, él lo dice básicamente, él no permite que se archive el caso o que pase a manos de la división de crimen organizado, porque, bueno, precisamente le llama la atención este detalle en específico que le va quemando allí en su pensamiento, ¿no? Él está constantemente motivado por este misterio, ¿no? Ya cuando en esta parte estamos hablando, cuando el narrador pasa a ser Juan Achares mismo, cabe acotar. Sin embargo, bueno, ahí vemos que lo que mueve la narración de Achares es el presentimiento constante, es ese algo va a ocurrir, algo va a suceder, pero todavía no sé qué, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo entonces también una clave de la estructura del relato, el cual se basa en que el narrador no está contando o está escribiendo a medida que van sucediendo las cosas, está escribiendo lo que él va pensando, sintiendo y presintiendo sobre todo. Entonces, bueno, eso, el presentimiento de Achares y no la comprensión de lo que sucede es el factor narrativo que le va dando cauce a la anécdota del cuento, ¿no? Desde el comienzo al final. Y esto se ve reforzado, bueno, por la lectura del poema Fracaso de Rafael Cadenas, que le sirve a Achares de catalizador, él mismo lo dice así, de un movimiento interno que le produce el caso, ¿no? Entonces, ya estamos viendo aquí que se le está dando mucha más importancia ya ni siquiera tanto a los crímenes en sí o a los cadáveres en sí de los mendigos, sino al mundo interior del personaje y lo que le produce a este personaje narrador todos estos sucesos que ha venido informando, ¿no? A través de su documento. Eso, y bueno, y también está la Sinfonía número 6 de Tchaikovsky, la Patética, que aparece también como otro leitmotiv muy importante, porque él dice, el narrador, parecía acecharme estar en espera de un momento propicio. Algo le sucede con respecto a o sea, cada vez que escucha o recuerda esa sinfonía, algo le sucede en el interior del personaje. Disculpe, algo le sucede en el interior que le provoca a sí mismo que, bueno, que vaya en la consecución en la resolución de su misterio. Entonces, bueno, aquí vamos viendo más datos. Son como datos muy importantes que nos están dando pistas de hacia dónde va a ir el relato. Por ejemplo, que las muertes de los mendigos se produjeron en luna nueva. Esto lo razona el personaje Achares. Y también llega a la conclusión de que la asfixia de los mendigos es voluntaria. No se queda como, bueno, el enigma entonces empieza a ensancharse, ¿no? Y eso es lo maravilloso de este relato, porque no solamente nos propone un relato policial
sino que también nos va adentrando en la psiquis del personaje y nos va dando constantemente nuevos datos, ¿sí? Nuevos acontecimientos que van a dar a entender que el relato va a tener un giro, ¿no? Y esto, bueno, forma parte de la estrategia narrativa del propio escritor, de Humberto Mataquí. Entonces, bueno, él dice en algún momento del relato, en una parte que es como para mí el giro que marca un antes y un después en el cuento, dice: estoy convencido de que nadie más comprenderá la respuesta de este caso, ¿no? Si existe y la consigo, dice. Es decir, que podemos ver que la duda sigue siendo, ¿no?, el motor de la historia aquí. Describe la dinámica de los mendigos, porque ya nosotros vamos viendo que el narrador decide adentrarse en la investigación de manera mucho más profunda y va ocurriendo entonces también una especie de desdoblamiento aquí, pero de diferente tipo. Vamos a darnos cuenta de que existe una especie de mutación del personaje. De hecho, el mismo narrador lo dice explícitamente. Y este desdoblamiento consiste en la vida, bueno, de funcionario público, de policía, de Achares, en conjunción con, esa es su vida diurna, él dice, con la vida nocturna que va teniendo a continuación y que nos los va describiendo de manera trepidante, un poco con cierto incluso reconcomio. Uno se da cuenta de que él se va mimetizando con los mendigos, va conversando con ellos, los observa de lejos, de cerca, comparte comida con ellos, y de repente llega un momento de la transformación de Achares, que quizás es la parte más interesante del cuento. Nos damos cuenta de esa transformación del personaje y de cómo eso va teniendo relación con todos los demás datos que nos va brindando, o que nos había brindado antes el narrador, ¿no? Dice en algún momento que describe la dinámica de los mendigos y dice que admira su sentido de libertad desbordado, su diluida solidaridad y también su manera particular de entender el tiempo, en el cual principalmente está explicado por los ciclos lunares. Entonces vemos cómo, no sé si ustedes leyeron sobre Héroes y Tumbas, de Ernesto Sábato, en el capítulo del informe sobre ciegos, tiene una reminiscencia aquí, ¿no?, en el cuento Boquerón, porque allí está el descubrimiento de un mundo, una especie de mundo subterráneo, de un mundo oculto a la cotidianidad, oculto a ese mundo diurno, y que se va descubriendo a medida que el narrador se va adentrando en ese mundo y va describiendo toda una dinámica y unos procesos que no se corresponden con la vida cotidiana y diurna que es básicamente antagonista, pues. Y que aquí va a surgir como un quiebre, ¿no?, en la psiquis del narrador protagonista, que en este caso aquí es Achares. Llega un punto de la narración en que Achares habla con un mendigo y le cuenta que, bueno, que existe un grupo en específico, de que sí, un grupo que va a morir a los túneles o algo por el estilo. Entonces está la duda, ¿no?, de incluso dentro de los mismos mendigos, de por qué sucede esto, pero que existe un grupo en específico, cerca de las garzas, dice, ¿no?
en el río Guaire, en los alrededores del río Guaire. Entonces ahí ya podemos ver una visión bastante urbana que nos puede acompañar y que nos acompaña hasta el final del relato. Pues vemos entonces a este grupo específico de mendigos que están alrededor de una fogata y que exponen sus manos hacia este fuego constantemente, incesantemente, noche tras noche, que no sabemos por qué y que el narrador hasta que no llega y se mimetiza completamente con los personajes mendigantes, pues no nos damos cuenta hasta el final, sino que está borrando sus huellas dactilares. Entonces aquí vemos que se resuelve una parte del enigma, pero entonces el por qué, ¿no? Y a partir de ello empieza una reflexión del personaje de Achares. A partir de que él se mimetiza con los mendigos, que tiene conflictos en su trabajo porque él ya está oloroso a calle y a río Guaire, está siempre como en un estado de ensoñación en su trabajo, de extrañamiento. Nos damos cuenta también de que Achares toma esa condición con convicción y va a ser clave esta actitud al final del relato, pues él mismo queriendo conocer por qué los mendigos van a morir al Guaire, a Boquerón, disculpe, por qué estos mendigos van a morir a Boquerón, él mismo, bueno, va a experimentarlo, ¿no? Y se va a esa vida. Es muy interesante aquí porque, bueno, el sentimiento de empatía que abraza a Chares, ¿no? Está también en posible correspondencia con el poema de Cadenas, que está casi al principio del relato, cuando dice: cuanto he tomado por victoria es solo humo. Entonces, como queriéndonos decir, mi identidad, quiero borrar mi identidad, esa identidad diurna que realmente no me satisface, no me colma, sino que me colma esto, me llena esto. Y hacia esa aventura voy, ¿no? Hacia esa aventura me desemboco. Entonces, asumiendo esa contradicción y resolviéndola de manera tajante, va reflexionando, ¿no? Que bueno, que estos mendigos buscan venganza y buscan libertad. ¿Venganza de qué tipo? Es muy interesante lo que dice. Vamos a leer brevemente para ir terminando este análisis. Dice: ¿por qué lo hacen? ¿Para qué el anonimato? Dice Achares, ¿no? Jamás un asomo de respuesta se ha inferido de sus conversaciones, siempre parcas. Y mi relación con ellos, aunque amplia, sincera y hasta aceptada, no deja brechas para que formule esas preguntas. Me quedan entonces las suposiciones como respuestas. Selecciono dos dentro de miles: venganza y libertad. La primera, disculpen, la venganza es plausible y se ajusta al sentir de los mendigos con respecto al hombre de la ciudad. Vengarían la indiferencia, los maltratos, el anonimato en que los han humillado. Las huellas no deben existir, porque la venganza implica una perturbación. Investigarán porque no hay huellas. Buscarán respuestas y no las hallarán. Elaborarán informes tediosos, insustanciales, que les harán proseguir con las investigaciones. Efectuarán cálculos, mostrarán series premonitorias y todo será inútil. Venganza a través de la muerte. Venganza cuyo costo la haría imposible de entender para la gente de la ciudad. Sin embargo, venganza posible y hasta lógica para quienes han dejado la vida desde hace mucho y se encuentran metidos en un boquerón. Fíjense aquí que está la imagen del boquerón como una tumba, como imagen de la muerte, ¿no? La segunda, la libertad, puede expresarse con pocas palabras. Requeriría de mucho tiempo para comprenderla. La segunda dice que lo hacen por libertad. Los he conocido y puedo asegurar que sus ataduras son mínimas.
Nada los ata al pasado, tampoco al futuro y la vida en clanes, el presente, es solo una situación transitoria que no implica compromisos. Pueden hacerlo. Solo ellos tienen esa libertad sin restricciones. Pensar que tal vez lo hagan por venganza, desesperación o enloquecimiento equivaldría a desvalorizarlos o a desconocer la pausa y método con que realizan ese acto. Lo hacen porque son libres para hacerlo y pueden seleccionar el momento de la muerte y la manera de morir. Bastante para quienes han dejado la vida desde hace mucho y se encuentran metidos en un boquerón. Ahí otra vez la imagen del boquerón. Las huellas son innecesarias. Nunca las han tenido, en realidad. Borrarlas es solo la consumación de un estado permanente. Luego de toda esta reflexión de que Achares se va a la vida de mendigo frente a la fogata, quemando su identidad, eligiendo una libertad muy personal, ¿no? Aunque pareciera una libertad de clan, ¿no? Pero vemos aquí que se van entonces todos los pequeños detalles que parecían desdibujados en algún momento o que no tuvieran conexión alguna. Vemos aquí que, bueno, que nada es gratuito en el cuento. Aquí vemos que la sinfonía, por ejemplo, de Tchaikovsky, le sirve como una especie de orden musical para su transformación, ¿no? Esas transformaciones, si uno lee la sinfonía, que la pueden escuchar mientras leen el cuento, va teniendo en diferentes momentos, ¿no? Adagio, etc. Y estos momentos van dando cuenta de la transformación de la pieza. De igual manera, creo que aquí Achares da cuenta de ello y por eso toma en cuenta esta sinfonía como para darle punto y final a su transformación. Entonces, bueno, la investigación de Achares termina eso, con el asir de su libertad y su elección de morir como los mendigos. Al final del relato, para terminar, vuelve el narrador del principio, ¿no? el que está presentando los documentos, estos informes de Achares, y como que se cierra, ¿no? También toda esa imagen de eliminación de la identidad. Dice que, bueno, el narrador, ¿no? Nos deja huella del caso, lanza los papeles a la basura, dice que no piensa seguir con la investigación y la hace desaparecer de los archivos. Entonces, solo conocemos esta historia porque él lo trajo a colación, este narrador, y sin embargo lo tira a la basura. Es un juego metaficcional que está muy interesante y que con ello cierra el relato, porque también pareciera que este mismo narrador estuviera como hechizado por este testimonio de Achares y como que por el desparpajo y por quizás cierta empatía, por cierta identificación con el personaje Achares, el narrador como que decide no tomar parte de esta investigación y no proseguirla. Y bueno, nada, con esto terminamos el análisis de este cuento de Humberto Mata. Espero que, bueno, les hayan gustado los 3 relatos, que me hayan acompañado en esta lectura como yo lo leí. Y si tienen, por supuesto, otras lecturas, bueno, ya las discutiremos en la sesión de conversaciones. Muchísimas gracias, hasta luego.